y la combinación lineal me da tita, eso quiere decir que el conjunto es LD. Bueno, acá tienen este conjunto que tienen dos, plantean lo mismo, plantean las dos definiciones, arman la combinación lineal, tengo el sistema, resuelvo el sistema. Y cuando resuelvo el sistema, el rango de A es igual al número de incógnitas, quiere decir que el sistema es compatible y es determinado, ¿sí? O sea, los únicos lambdas que son solución son lambdas iguales a cero. Lambda 1 igual a cero, lambda 2 igual a cero. Entonces, como esa es la única solución, el conjunto termina siendo LI. ¿Quedó claro? Sí, mejor. Bien. Esto, chicos, esta partecita que viene acá, remárquenlo con flúor. Esta parte, marcar con amarillo. Ah, no, no sé qué color es. Sí, amarillo. Consecuencias de la definición de conjunto LI-LD es posta, 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 posta de parcial. ¿Sí? Esto, estudienlo bien. ¿Sí? Cualquiera de estas les pueden pedir. ¿Sí? O sea, tienen 6 consecuencias de definición de LI-LD, cualquiera les pueden pedir. Ay, me quedó pintadito esto. Bueno, la consecuencia, bueno, ahí la vamos a ir viendo de a una. Aguántenme un segundito que ya vengo.
Bueno, la primera consecuencia me dicen, es importante que a estas las entiendan, chicos, porque, como les dije hace un ratito, las piden bastante. Yo tengo mi espacio vectorial B, tengo mi espacio vectorial B, ahí te he hecho un dibujito, tengo un conjunto S adentro de B, y adentro de S tengo un conjunto R, ¿sí? Ni R ni S son vacíos, obviamente tienen que tener algún elemento. ¿Qué me dice la consecuencia 1? Si el conjunto R, que es el conjunto más chiquito, es linealmente dependiente, entonces el conjunto más grande va a terminar siendo linealmente dependiente. Es decir, todo conjunto que contenga un conjunto LD termina siendo LD. ¿Sí? Vamos a la demostración. Vamos a ir viéndolas de a una y la demostración, así las van entendiendo. Entonces, tengo el espacio vectorial, R y S, subconjuntos no vacíos de mi espacio vectorial, y R dentro de S. Lo que tenemos que probar es que si el conjunto R es LD, entonces el conjunto S es LD. O sea, si el más chico es LD, entonces el más grande es LD. Eso es lo que queremos probar. Acá dice esa frasecita que siempre se la aprenden como de memoria y nunca saben qué quiere decir. Dice, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que R es B1 hasta BQ y que ese es B1 hasta Bn con Q menor que E. Me voy a detener un poquito acá para explicar qué quiere decir. A ver. A mí lo que me está diciendo el teorema, la propiedad, es que si yo tengo mi espacio vectorial, tengo acá adentro un conjunto S, y adentro de S tengo un conjunto R. Y el conjunto R es linealmente dependiente. Yo tengo de dato que el conjunto R es linealmente dependiente, ¿sí? Entonces, para poder demostrar, o sea, por eso la frasecita, sin pérdida de generalidad, podemos suponer. ¿Qué cosa podemos suponer? Que a los elementos del conjunto S lo vamos a enumerar así. B sub 1, B sub 2, B sub 3, puntito suspensivo, B sub Q, los que están dentro de R, y los que están afuera de R y adentro de S, B sub Q más 1, B sub Q más 1, por acá va a andar B sub Q más 2, y así hasta B sub N. O sea, para poder hacerla a la demostración de manera prolija, uno lo que va a decir, bueno, S tiene n vectores. A los vectores del conjunto R les voy a llamar B1, B2, B3, BQ. Y a los demás los voy a enumerar con los índices que siguen. O sea, B sub Q más 1, B sub Q más 2, B sub N. ¿Qué quiere decir sin pérdida de generalidad? Que la demostración no deja de ser general si los vectores los enumero de otra forma. Yo puedo decir, bueno, no, el B sub 1 va a ser este, el B sub 2 va a ser este, el B sub 3 va a ser este. O sea, la demostración, que dice la propiedad, sigue siendo válido, ¿sí? Solamente que uno lo acomoda de una forma para que sea más conveniente para poder hacer la demostración. Pero la propiedad sigue valiendo, así sea que los vectores no estén enumerados de esa forma. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, ¿Sí? Y la demostración es bastante
Lo voy a mostrar con un ejemplo primero y después lo vamos a hacer con las demás. Vamos a suponer que B es R3. ¿Sí? Voy a suponer que B es R3. Entonces, el conjunto S que sea 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 0 y 3, 4. Sí, sí. Agarro ese conjunto. O no lo hice más simple, sino después me voy a complicar con el puente. 0, 0, 0. Agarro ese conjunto, S tiene esos 5 vectores. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahí adentro de ese hay un conjunto que es linealmente dependiente. ¿Qué es el conjunto? Por ejemplo, yo puedo elegir el 1, 0, 0 y el 2, 0, 0. Este y este son linealmente dependientes. Porque yo puedo multiplicar este por 2 y este por menos 1 y la suma me da tita. ¿Sí? Entonces, ese conjunto es linealmente dependiente. Entonces, no pierdo generalidad en la demostración si yo a este le llamo B1 y a este le llamo B2. O sea, le voy a poner nombre B1 y B2 a los que son LD. Y a los otros les voy a poner los otros nombres. Por ejemplo, al 0, 1, 0 le voy a poner B3, que es este. Al 0, 1, 1, al 0, 1, 1 le voy a poner B4. Y el otro que me queda, que es el 005, al 005 le voy a poner B5. O sea, a eso se refiere la demostración cuando dice sin perder generalidad. Yo puedo elegir llamarle B1 y B2 a los que son LD y a los otros le voy a llamar B3, B4 y B5 para que me sea más fácil para probar. Entonces, fíjense, lo voy a hacer con números y después lo vamos a ver con letras. Que este conjunto CLD significa que existe una combinación lineal que me da tita y que no tiene todos los escalares ceros. Por ejemplo, yo sé que 2, como ya puse el nombre ahí, ya voy a poner acá para abreviar. 2B1 más, sería 2 por este, menos 1 por este, o sea, más menos 1 por B2, me da 0, 0, 0. O sea, yo ya sé que si multiplico el 1, 0, 0 por 2 y le sumo menos 1 por 2, 0, 0, obtengo tita. Esa combinación lineal me da tita, yo sé que existe porque el conjunto R es linealmente dependiente. Ahora, si 2 por B1, 2 por B1, menos 1 por, perdón, más 1 por B2, me da tita, si yo a esto le sumo 0 por B3, más 0 por B4, más 0 por B5, me va a seguir dando tita. Porque le estoy sumando el vector nulo con el vector nulo con el vector nulo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tengo acá? Acá tengo una combinación lineal de los 5 elementos de S que me da el nulo como resultado y que tiene 2 escalares que no son 0. Y eso quiere decir que el conjunto S es linealmente dependiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encontré una combinación lineal que me da tita como resultado y que no tiene todos los escalares ceros, porque estoy usando estos mismos escalares que ya sabía que no eran ceros. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, Majo. ¿Sí? Bien.
Eso que está hecho con números, ahora lo vamos a ver con letras en la demostración. Se están durmiendo. Literal, siento así, escucho las setas que salen así de la cabeza. Bueno, ¿Qué pasaba que no estabas en la lista, Dani? Supuestamente tenía un problema de inscripción, pero fui a preguntar en sección alumnos y me dijeron que no, que estaba todo bien. Así que volví a la cátedra, le dije que en sección alumnos me dijeron que estaba todo bien y se fijaron, dice, ah, no, sí, sí aparece, no sé qué. Y bueno, era eso nada más. Ah, listo. ¿Ya estás Sí, regular sí, sí. entonces? Sí, ya estoy regular. Gracias a Dios. Bien, bien ahí. Tengo una alumnita del colegio donde trabajo que juega al vóley y me ha dicho que te conoce. Se llama Sofi Parrón. Sí, justo la crucé el viernes y me contó Ah, sí. que es alumna tuya. Es tremenda la Sofi. No, pero es buenita, es buenita. Se porta bien. Sí, sí, es Una de buenísimo. las pocas que se porta bien en ese curso. Mira vos, Sí, sí, literal. en el club es un torbellino. Bueno, entonces decíamos, tengo R y S, su conjunto no vacío, tenemos que probar que si R es LD, entonces S es LD, R está dentro de S. Entonces, sin perder de generalidad, suponemos que los elementos de R son desde B sub 1 hasta B sub Q, y los elementos de S son desde B sub 1 hasta B sub N, con Q menor a N, o sea, quiere decir que hay más elementos en S. Sabemos que R es LD, entonces sabemos que existen lambdas, no todos nulos, que me permiten escribir esta combinación lineal. ¿Sí? O sea, es lo que yo hice hace un ratito, acá en el ejemplo, que multipliqué B1 por 2 y B2 por menos 1. Esos son los lambdas que no son todos nulos. Entonces, después lo que hacemos es, a esa combinación lineal, ¿ven? Le agregamos los otros vectores que faltan multiplicados por 0. Al hacer eso, sigue dando tita como resultado, porque estoy agregando el nulo. Entonces, me termina quedando que existen escalares, no todos nulos, tal que la combinación lineal de todos los vectores de S me da tita. ¿Por qué sé que los escalares no son todos nulos? Porque los primeros lambdas, desde lambda 1 hasta lambda Q, son los mismos que están acá, que yo sabía que no eran todos nulos. Entonces, encontramos una combinación lineal de los elementos de S, y la tita no tiene todos los escalares ceros, eso quiere decir que el conjunto S es LD, porque esa es la definición. Por lo tanto, se probó que si R está dentro de S, obviamente R es el tito del vacío, y R es LD, entonces S es LD. ¿Se entendió? Bien. La 2, que dice ahí, esta afirmación es la contrarrecíproca de la 1, con la cual ya está demostrada, ¿sí? Fíjense qué es lo que dice la 2. La 2 dice, tengo el espacio B, tengo el conjunto S y tengo R adentro de S. Si el más grande es LI, o sea, si el S es LI, entonces el R es LI, el más chico es LI. Fíjense